Queridos socios, bienvenidos a un evento más de experiencias exitosas del Club de Ejecutivos, el evento número 5 del mes de agosto, así que nos da muchísima alegría. Falta un poquito más. Realmente les agradecemos mucho en nombre del club el tiempo que nos brindan. Me tocó vivir el tráfico hoy desde mi casa, cerca de la municipalidad hasta acá, y lo sufrí, así que les agradezco muchísimo, mucho que nos den su tiempo, lo valoramos muchísimo. Son las 7:33, nos demoramos 3 minutos en arrancar, les pido disculpas por eso. Les quiero contar algo antes. Este QR que ven acá, todos tienen en su silla. Les recomiendo, si pueden, escaneen, carguen y van a participar de un sorteo de una caja temática del querido Pepe, firmada por él, con 3 botellas. Yo creo que todos deberían de participar porque es una experiencia única, así que Cristian, gracias. Pepe, muchísimas gracias por su generosidad y a su equipo. Entonces, ¿esto ya está? ¿Sí? Que escaneen porque después se van a arrepentir. Estas botellas no están en góndola y la firma no está en góndola, así que aprovechen. Si yo podía escaneaba, pero no puedo. Bueno, la idea del día de hoy es hacer una charla un poquito más descomprimida, no tan cuadrada, en la cual podamos compartir, disfrutar, escuchar, entender la rica historia de la familia Zucardi, todo lo que genera a nivel de turismo receptivo, cuánta gente visita sus fincas. Realmente estábamos hablando antes de lo que genera como marca, así que un orgullo tenerlo acá. Tenemos operadores mayoristas de turismo que después pueden hacer un buen networking para ampliar su línea de trabajo, ¿verdad? La impronta de siempre, antes que arranquen las 2 modelos del club, que son Mónica y Vivi, tienen en la credencial, y disculpen que repita como Struway, pero en la credencial que tienen está un QR. Ese QR nos permite mejorar día a día. Si no completan eso, difícilmente podamos escucharles un poquito más de lo que le escuchamos habitualmente. Entonces les va a tomar 3 a 4 minutos escanear y evaluar el servicio. Locación, servicio, catering, infraestructura, sonido y el equipo mismo en sí. Ahora mis compañeras, ambas, izquierda a derecha, les van a repartir un talón. Ese talón tiene un corte de pespunte que son las cepas que van a tener el gusto de probar hoy, en formato de degustación. Tienen que ir cortando y le van a entregar a las personas en piso. Se canjea, exactamente. Es un canje por una copa con una cierta cantidad de ml por copa. ¿Sí? Yo realmente no sé, porque uno ya me dijo que quería el botellón de 1,5 litros. No, yo no puedo eso. O sea, puedo, ¿verdad? Pero acá don Pepe me tiene que autorizar, ¿verdad? Me encantaría, ¿verdad? Y con su firma ni qué hablar. Bueno, ahora sí arrancamos. A ver, las chicas repartieron todo. Vivi, ¿estamos? Estamos. ¿Mónica? Bueno, repartan ustedes, no hay apuro, estamos en tiempo. Pepe, bienvenido. Gracias por darme la posibilidad de tutearlo, por respeto. Gracias por ver en Paraguay un nicho de trabajo. Hemos visto todo lo que ha hecho en los restaurantes y es un honor que esté con el club. Muchísimas por todo gracias. lo que usted genera. Muchas Así gracias. que aquí están presidencia, directorio, socios, auspiciantes, invitados especiales. Faltó algún que otro diplomático, pero va a llegar, que lo quería escuchar a usted. Le dije que había una botella firmada que tenía que pagar, ¿verdad? Entonces, no sé si va a venir igual. Así que le damos un aplauso a nuestro invitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A usted, Pepe. ¿Puede tomar asiento, Pepe? Ambos. Gracias. Nobleza obliga a agradecer, sí, porque si no se me complica. Agradecer a Christian Kennedy, él es el culpable de que nos acompañe hoy. Gracias, Christian. Realmente estoy agradecido. Después cuento un poco esa historia. Realmente, Christian, realmente le tenemos un aprecio a cada uno de ustedes, ¿verdad? Eso es real y es comprobable. Pero con Christian trabajamos mucho el tema de mentorías.
Él tiene 20 años de trayectoria en el club, es joven, pero ya está con 20 El vino años. me conserva mejor. Yo tengo Ah, 72 sí. realmente. Y lo bueno que la empresa de los padres tiene una Es por empresa el de vino que vitamina que toma, venden fortuna, ¿verdad? Tiene que hacer un canje ahí, Cristian, Rápido. para el club. Gracias por tu generosidad de siempre y la oportunidad que nos diste. La temática de hoy es súper concreta, 40 minutos de charla con estos dos grandes exponentes de Paraguay y de Argentina, ambos del mundo. 20 minutos luego una pregunta, un ping-pong, que vas a estar haciéndolo, Cristian, estimado Cristian. Y luego tenemos 5 preguntas de 4 minutos cada una, que lo bueno es que si alguien quiere preguntar, les recomiendo que ya levante la mano, lo anotamos y después no es todo desordenado. Entonces las chicas van a tomar, mis compañeras, quienes quieren preguntar, les recomiendo que si quieren levantar la mano lo hagan ahora porque después se va a complicar al cierre. Te cedo la palabra, adelante. Dale, muchísimas gracias. Bueno, primeramente, obviamente, gracias Pepe nuevamente por estar acá con nosotros, no solamente compartiendo el mundo del vino, sino que compartiendo esto que es experiencia exitosa del Club de Ejecutivos. Esto parte realmente de una iniciativa en mayo. Yo volví a un viaje de Mendoza, que estuvimos ahí compartiendo, y comento un poco lo que para mí siempre es escuchar la magia de Pepe. Pero ¿por qué digo magia? Porque la magia parece que hay mucho humo detrás. Pero cuando Pepe por lo menos comenta todo lo que hacen y demás, siempre la gente que estuvo ahí, yo sé que hay gente que estuvo ahí conmigo también hace poco, que le vi a Carlos por ahí, no sé dónde está sentado ahora mismo, allá en el fondo. eh, Realmente puede validar lo que digo. Entonces comento esto y es Laura, por eso a mí le agradezco a Laura, dice, ¿y por qué no traemos estas experiencias exitosas? Obviamente yo muy contento y muy agradecido también al Comité de Networking, ¿verdad? Que, que se prendió a esto, hizo el seguimiento en tiempo récord. Obviamente también al equipo de London que se movió a full esta semana y logró meter una actividad más. Y hoy queremos más que nada conversar. Esto se llama experiencias exitosas. Entonces creo que lo principal, Pepe, que queremos que nos cuentes es lo que está debajo del iceberg primeramente. Porque claro, uno llega al éxito y dice, mira qué exitoso, ¿verdad? Pero hay mucho camino y creo que mucho de ese camino la gente no conoce. Y que nos cuentes un poco de todo, cómo funciona la empresa, que para mí es un ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias. Y yo le cambiaría el título. No hablemos de experiencias exitosas, hablemos de experiencias. El éxito yo creo que en lo nuestro es poder dedicar nuestras vidas a nuestras pasiones, a lo que nos gusta, a lo que digamos, a lo que realmente nos hace vibrar. Bueno, primero, muchísimas gracias por el interés y yo quisiera transmitir un poquito algunas experiencias, contarles algunas cosas, más allá de que hay un formato y preguntas al final. Si alguien quiere alguna explicación o algún comentario más, mi interés es que la experiencia que yo les pueda transmitir sirva, que aporte algún elemento porque trabajamos en empresas, mayor parte de ellas empresas familiares, tenemos problemáticas más allá de que estemos en rubros diferentes, tenemos muchas problemáticas comunes. Y mi principal interés, ya probarán los vinos y eso me encanta que así sea, pero es transmitirles un poquito cómo ha sido nuestra historia y contarles un poco lo que hemos hecho. Yo soy segunda generación de familia Zucardi. Mi padre era un ingeniero civil y en 1950, él nació en el norte de Argentina, en Tucumán. Trabajando llegó a Mendoza y empezó a trabajar en temas de infraestructura. Era ingeniero civil, hacía materiales prefabricados de hormigón y empezó a construir sistemas de riego, unos sistemas de riego con cañerías subterráneas de hormigón que se utilizaba en ese momento en California. Paralelamente, y creo que la razón fundamental que lo retuvo en Mendoza, conoció a mi madre, Emma, y Mendoza
tiene una problemática con el agua muy especial. De 150.000 kilómetros cuadrados que tiene la provincia, regamos 5.000 kilómetros cuadrados, o sea, un 3,5%. Y quizás ustedes no tienen la vivencia de la falta de agua porque tienen una riqueza impresionante, pero ya estamos limitados, el factor limitante es el agua, viene solamente de la nieve de la cordillera y el uso eficiente es lo que nos permite de alguna manera extender las fronteras, está muy regulado el uso del agua. Así que mi padre empezó esta actividad y en el año 1963 plantó un viñedo, pero su objetivo era hacer un showroom, mostrar su sistema de riego para que otros productores lo vieran. Y se apasionó con la viticultura, descubrió su segunda vocación, porque él tenía una gran vocación por lo que hacía, por el tema de prefabricación y todos estos temas que le permitían plantear soluciones a temas de infraestructura. Pero la agricultura y la viticultura en particular lo ganaron, y así empezó lo que hoy es Familia Zucardi. Con un viñedo, poco tiempo después él construyó una bodega con la que elaboraba vinos a granel que vendía a otras bodegas. Yo me sumé en el año 1976 y al poco tiempo que me sumé a la bodega, una gran crisis en la vitivinicultura argentina. Los consumos cayeron, Argentina tenía una vitivinicultura muy grande, éramos el cuarto productor mundial, pero de muy baja calidad, y no exportábamos un litro de vino. El vino se consumía en el mercado argentino. A mí me tocó al poco tiempo salir al mercado a colocar la producción porque no, de pronto hubo una crisis, cayeron muchas empresas, nos quedamos de pronto sin clientes, así que hubo que integrarse verticalmente. Durante esos 10 años, en 1980 1990, el salir al mercado nos cambió la cabeza, empezamos a entender lo que la gente buscaba, empezamos a hacer cambios en toda la estructura productiva, las variedades, a poner mejor tecnología en la bodega, lo que nos permitió llegar a 1992, en que Argentina se estabiliza con la ley de convertibilidad, y tenemos 10 años desde el 91 al 2001, donde la relación de un peso, un dólar, nos dio condiciones para pensar en salir al exterior. Así que a partir de ese momento, Argentina no exportaba nada. Yo recuerdo, empecé a viajar, empecé a buscar mercados, y me preguntaban desde cuándo Argentina producía vinos. Y yo decía, somos el cuarto productor mundial, tomamos, es decir, pero no habíamos hecho nada para comunicar lo que hacíamos. Así que, bueno, me dediqué mucho a eso, a poner la bodega en el mercado, a integrarnos como productores primarios. Es muy difícil sobrevivir. Es decir, la primera etapa fue integrar, producir, embotellar y empezar a construir marca. La marca de alguna manera es confianza, la marca es de alguna manera respeto del consumidor, y empezar a interpretar, y a eso dediqué, así fue el rol, mi rol en la empresa. Por lo tanto, tuve una relación en esa etapa muy buena con mi padre, porque él hacíamos cosas muy distintas. En realidad a mí me tocó hacer cosas totalmente diferentes a las que él hacía, y que de alguna manera proyectaban la empresa a otro nivel. En el año 2000 ya yo tengo 3 hijos. Sebastián, que es el mayor, Julia, por ahí están pasando algunas fotos, los van a ver. Hay una foto de mi padre, de mi madre, que fueron los fundadores. Sebastián, que es el mayor, Julia al medio, y Miguel el menor. A partir del año 2000 empezó un proceso de, digamos, Sebastián, que iba a una escuela secundaria de orientación agrícola, hace en su escuela un proyecto de
elaboración de vinos espumantes. Es una escuela de la universidad que se enfoca en enología. Al año siguiente me dice, mirá, quiero hacer un espumante, tengo 3 amigos y queremos hacer un espumante. Le dije, mirá, ahí tenés la bodega, nunca hice espumantes, así que adelante. Bueno, y así empezó, buscando uvas de mayor acidez para los espumantes, empezó a conocer el Valle de Uco y se apasionó con esta zona. Al poco tiempo me dijo, mirá, tenemos que ir a trabajar al Valle de Uco. Le digo, Sebastián, no me da el cuero. Le dije, no, trabajo un montón, tenía una estructura chica, habíamos empezado, estábamos en varios mercados, tenía una tarea. Entonces le digo, hagamos un trato. Empezá a conocer el Valle de Uco, que está a 100 kilómetros al sur de Mendoza, es la zona más próxima a la montaña donde cultivamos, y te prometo que cuando te recibas, él había entrado en la facultad para estudiar ingeniería agronómica, o te recibas, vamos a trabajar al Valle de Uco, pero vos vas a hacer el trabajo, pues yo en realidad no tengo mucho tiempo. Bueno, así se empezó a sumar Sebastián, es decir, tuvimos una dinámica que al mismo tiempo en el año 2004 Miguel se interesó antes del 2004, iba a la misma escuela, un día me dice, mirá, hay un curso de degustación de aceites de oliva, ¿qué te parece? Mirá, le digo, me parece fantástico, es un producto maravilloso. Fue a hacer un curso de degustación, eso lo motivó a irse a Italia a trabajar en una almazara, a hacer un curso sobre aceites de oliva en la Universidad de Roma. Y empezó en 2004 un nuevo proyecto. Julia se sumó un poco después, en el año 2008. Nosotros empezamos y fuimos bastante, digamos, precursores en el tema del enoturismo. Hasta ese momento, hasta el año, nosotros empezamos en 2001, las bodegas estaban cerradas, nadie visitaba, no había gastronomía en las bodegas, no había turismo vitivinícola. Nosotros en el año 2001 abrimos un centro de visitas, justo lo inauguramos en noviembre del 2001, en diciembre explotó Argentina. Yo pensé, digo, bueno, nos equivocamos, la verdad que miraba al espejo y no tenía muchos elogios para decirme. Pero la realidad es que pasó algo diferente. Pasamos de un peso, $1 a 4 pesos por dólar, y se produjo un fenómeno donde era muy conveniente viajar a Argentina y se estimuló el turismo muchísimo. Así que bueno, eso nos llevó a recibir visitantes, y recibir visitantes nos derivó en abrir el primer restaurante de bodega en la zona rural de Mendoza. Y alrededor Julia ya estudiaba lenguas y idiomas y demás, se decidió sumar un poco después, en 2008. Y un poco la conclusión, o un poco el punto que les quería contar, es que la incorporación de la tercera generación se produjo muy naturalmente. Y en realidad se produjo más que por una presión. Traté siempre de que no hubiera mandato. Siempre les dije a mis hijos que me encantaría trabajar con ellos, pero que respetaba sus decisiones. Que uno tiene a veces, una vez que uno encara una actividad, las reglas de juego no las pone uno. Uno tiene que obedecer un poco las reglas de cada actividad. Entonces, el momento de decidir a qué uno quiere dedicarse es muy importante. Y se dio naturalmente. Yo les diría que me sumé yo a los proyectos de mis hijos, más que convocarlos a que vinieran a hacer lo que yo hacía. Y cada uno de ellos emprendió dentro de actividades afines, que también era algo que habíamos hablado en ese momento, y decíamos, bueno, si hacen algo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, evidentemente va a ser más fácil o puedo ayudar más, pero si decidieran hacer algo que no tiene nada que ver con lo que hacemos, también voy a ayudarlos en todo lo que sea posible. Hoy la empresa creció bastante. Hoy Familia Zucardi son 3 bodegas,
la bodega original que había fundado mi padre, que creció mucho, que es Santa Julia. La nombramos en honor a Julia, mi hija, que no es santa, pero es Julia. La bodega esta que está ahí en la foto, que es Zucardi Valle de Uco, que fue un proyecto realmente impulsado por Sebastián, mi hijo mayor, y una nueva bodega que construimos en los últimos 4 años, inauguramos totalmente este año, que se llama Alambrado, que también está en Valle de Uco. Y una almazara, donde hacemos la extracción del aceite de oliva. Y digo la extracción porque no producimos aceite de oliva, lo extraemos. El aceite de oliva es un jugo de fruta que viene de la aceituna y hacemos la extracción. El proyecto enoturístico creció también. Teníamos un restaurante en Santa Julia que se llamaba Casa del Visitante, se llama Casa del Visitante, que como les decía fue el primer restaurante de bodega en la zona rural. Antes de la apertura de Casa del Visitante estaba el restaurante Francis Malman, que estaba en una bodega pero en la zona urbana. Abrimos en el año 2012 un restaurante que lo abrió Julia, dedicado a comida mediterránea, muy vinculado al aceite de oliva. Y en 2016 abrimos un restaurante que se llama Piedra Infinita Cocina, vinculado a la bodega que construimos en Valle de Uco entre 2013 y 2016. Bueno, les diría, y hablando de un poco de la naturaleza de la empresa, la primera etapa fue la definición de cada uno de los hijos respecto de qué querían hacer. Y cuando cada uno había definido una vocación, nos preguntan, o sea, la pregunta fue, ¿realmente quieren trabajar juntos? ¿Realmente qué quiere cada uno, ¿no? Porque a veces en las empresas familiares hay como un mandato donde lo lógico y lo natural es que todos tenemos que seguir juntos y seguir como una especie de mandato familiar, ¿no? Yo en mi generación tengo 2 hermanas y no pude trabajar con mi familia, por cuestiones tengo 2 cuñados y no teníamos afinidad ni de valores ni de objetivos, y eso para mí es fundamental. O sea, yo creo que la familia no es la sangre, la familia son valores y objetivos compartidos. Y sobre esa experiencia planteamos las cosas de una manera completamente diferente. Cuando cada uno de ellos tenía una orientación, nos preguntamos y nos sentamos juntos a decir, bueno, acá no hay mandato, quieren trabajar juntos, y si no, buscamos la forma de que cada uno haga su camino. Eso fue un proceso muy enriquecedor. Trabajamos con ayuda externa, con alguna gente que nos ayudó digamos, a descifrarnos, a poder dialogar, ¿no? Yo creo que muchas veces, y nos propusimos construir un protocolo familiar. O sea, la primera definición de mis hijos fue que sí querían trabajar juntos. Entonces decidimos decir, bueno, un poco lo que les planteé es que esa era una definición de ellos, porque si todo iba bien en la vida, yo me iría antes que ellos. Y creo que es lo que todos queremos, que el orden natural se cumpla, ¿no es cierto? Que los padres nos vamos antes que los hijos y este tipo de cosas. Entonces, la decisión y la definición de trabajo les correspondía a ellos, y que yo aceptaba incondicionalmente lo que ellos resolvieran. La decisión posterior a ellos de trabajar juntos fue pensar en un protocolo, es decir, donde de alguna manera pusiéramos en papel algunas reglas de juego o algunos acuerdos. Yo estoy convencido de que las personas nunca se pelean por lo que dicen. Lo que sacamos afuera, lo que decimos, da la posibilidad al otro de rebatir o de aceptar, y lo que el otro dice nos da la posibilidad también de interactuar,
y se genera un diálogo. Pero generalmente la gente se pelea por lo que queda abajo de la mesa, por lo que no se dice, por lo que no se expresa, por lo que se sobreentiende, como si somos de la misma familia vamos a pensar distinto. Y sí, podemos pensar distinto. Podemos tener historias diferentes, objetivos diferentes, pero en realidad, en las empresas familiares, la familia real es la familia de los objetivos y los valores. Y lo cierto es que una empresa familiar tiene que ser más profesional que una empresa corporativa, porque no solo jugamos una actividad comercial, sino que jugamos nuestros afectos, las personas que más queremos. Así que bueno, hicimos un protocolo familiar que nos llevó cerca de 4 años, con gente que nos ayudó. Y fue muy interesante porque cuando se construye un protocolo uno habla de las cosas que normalmente no querés hablar. ¿No? ¿Qué pasa si mañana yo me quiero ir, quiero dedicarme a otra cosa? ¿Qué pasa si vos te morís? ¿Qué pasa si vos te divorciás? ¿Qué pasa si pasan estas cosas que pasan en la vida y que son problemáticas cuando uno no las quiso pensar o no las quiso hablar porque como uno no quiere que ocurran, ni las mencionamos? Pero el hecho de que no las mencionemos no evita que ocurran. Entonces, eso nos derivó decir en un proceso de construcción de un protocolo. Y a partir de eso también, bueno, definimos un esquema de pilares y de objetivos que ya veníamos llevando y que venían un poco también de mi padre y de mi madre, que es que la empresa tiene 4 objetivos o 4 pilares, ¿no? Nosotros siempre nos orientamos en un crecimiento cualitativo, hacer mejor las cosas, producir productos de mejor calidad, y ese ha sido como una constante a lo largo de la historia de la empresa. Pero no solo calidad de productos, sino la búsqueda de la mejor calidad de gestión. El segundo eje, innovar. El vino siempre está muy asociado a la tradición, pero la innovación es fundamental. Hoy hay muchos elementos que nos permiten hacer las cosas de maneras diferentes. Y esta innovación para nosotros está en el ADN de la familia. El tercer aspecto, somos agricultores y lo que nos da lugar para trabajar es el medio ambiente. Tenemos que cuidar la tierra donde cultivamos, evitar producir distorsiones. Entonces, también ese cuidado que los que vengan atrás nuestro encuentren o puedan trabajar en condiciones iguales o si es posible mejores que la que lo hacemos nosotros. Y el cuarto aspecto, ser útiles como empresa a la comunidad, a las comunidades donde trabajamos. Estamos en una actividad muy particular porque el vino es un producto que tiene aspectos industriales, pero tiene muchos aspectos artesanales. El lugar es determinante y la gente es determinante. Entonces, todo el trabajo de desarrollo humano, o sea, no hay vinos de calidad sin gente de calidad. Si no tenemos gente capaz de cuidar el detalle, no podemos cuidar la calidad de los vinos. Pasa lo mismo en los aceites de oliva y qué decir en la hospitalidad, muchísimo más. O sea, todo tiene que ver con el cuidado de detalles y con gente que genera un compromiso. Así que bueno, definimos estos ejes que también nos ayudan mucho a mantener el rumbo, porque nos propusimos que cada cosa que hacemos por lo menos contribuya a uno de estos 4 ejes y ninguna cosa que hagamos tiene que ir en contra de ellos. Eso también nos ayudó a generar una matriz de decisión que la utilizamos a diario. Y luego también vino una etapa de definir un proceso de transición en la gobernanza de la empresa. Y venimos haciendo un proceso, nosotros tenemos un directorio que es 100% familiar, que son mis 3 hijos y yo. Les cuento que me preguntarán por qué no está mi esposa. Yo me divorcié en el año 2001. Mi ex esposa sigue trabajando en la empresa, es la
gerente de mercado interno. Nosotros tenemos 2 gerencias comerciales, una gerencia de mercado interno y una de mercado externo. Pero bueno, se dieron las cosas, pudimos hacer las cosas civilizadamente y no comprometer la dinámica de la empresa ni el trabajo de los hijos, ¿no? Así que el directorio son mis 3 hijos y yo, y definimos tenemos 11 gerencias dentro de la empresa, y esas 11 gerencias, digamos, reportan parte a cada uno de mis hijos, y hoy una sola reporta a mí. Es decir, hemos hecho un proceso en los últimos años de transferencia donde las gerencias van reportando a cada uno de los directores. Julia pidió en esta etapa no ser parte de ese proceso porque tiene hijos chicos, y entonces planteó a sus hermanos y a mí si estábamos de acuerdo con que ella tomara el área de, digamos, de hospitalidad, que es una empresa separada que tenemos dentro del grupo, y que no participara porque quería dedicar su tiempo en mayor medida a sus hijos. O sea, trabaja un montón, pero con algunas limitaciones. Lo aceptamos, fue un acuerdo, no fue una imposición, fue, bueno, estamos de acuerdo, podés hacerlo. Definimos un esquema de propiedad en partes iguales, pero la remuneración de acuerdo al trabajo de cada uno y en función de pautas de mercado. O sea, el hecho de ser de la familia no genera salarios o remuneraciones o honorarios diferenciales. Los honorarios que pagamos tienen que ver en la familia con la función de cada uno y con la labor que se realiza, ¿no? Es decir, con las mismas pautas de análisis de mercado que tenemos para nuestros gerentes, jefes, lo utilizamos también en la familia. E insisto en la necesidad de trabajar sobre la base de pautas muy profesionales en la empresa familiar porque, bueno, hay otros vínculos que hay que cuidar. Mi función, yo dejé la presidencia de la empresa y hoy, digamos, hago un rol que es lo que los ingleses llaman del chairman, el hombre de la silla, de alguna manera, de consejero. Trabajo, me gusta mucho lo que hago, así que me dedico, hoy estamos, por ejemplo, obras nuevas, esta bodega nueva que hicimos de alambrado, dediqué mucho tiempo a la coordinación de la obra. Hoy estamos haciendo en Santa Julia un centro de visitas muy interesante, es un centro de visitas que tiene un edificio construido con la tecnología más antigua, construido en tierra del lugar, compactada, sistema constructivo de tapia, pero tiene un sistema antisísmico que es lo más moderno que hay hoy día, que es la aislación sísmica, es decir, el edificio está construido sobre una plataforma y apoyado en 46 puntos que son como platos de acero con una pastilla de teflón en el medio, y esos aisladores absorben los movimientos sísmicos. Entonces, eso permite que lo que el edificio recibe es apenas un tercio del movimiento sísmico. Así que, bueno, me dedico mucho a ese tipo de cosas, pero gradualmente hemos ido transfiriendo la dirección y digamos, el reporte de las gerencias en este caso, a Sebastián y a Miguel. Nos propusimos una cosa que es bastante rara, hacer un CEO colegiado donde somos 3 personas. Por definición el CEO es 1. Así que no podíamos tener opiniones diversas. Nos autoimpusimos tomar decisiones por unanimidad. Es decir, agotamos los temas y jamás votamos. Muchas veces en los grupos, cuando se vota, si somos 3, hay 2 que ganan y 1 que pierde, y eso no sirve, eso no funciona para la vida de la empresa. Así que hacemos un CEO donde las decisiones se toman por consenso, y si el consenso nos cuesta más tiempo construirlo, es mejor invertir el tiempo en construir ese consenso
que después de invertir mucho más tiempo para resolver disidencias, ¿no? Así que ese es un poco el esquema sobre el que trabajamos. La empresa es una empresa muy enfocada, como les decía, en la agricultura. Hoy cultivamos 1.200 hectáreas de viñedos, 350 hectáreas de olivos, y con un componente humano fuerte. Somos 1.300 personas, tenemos mucha gente en la actividad agrícola y hacemos también la distribución de nuestros vinos y aceites en la Argentina. Tenemos estructura comercial y llegamos a los distintos mercados. Así que la empresa tiene una diversidad grande. Hemos trabajado mucho en innovación, que es un eje que yo les planteaba recién, pero hemos trabajado en cada uno de las actividades en las que estamos muy fuertemente en innovar. Por ejemplo, en todo el concepto de vinos, Zucardi es una bodega enfocada en vinos de terroir. Ustedes van a probar vinos que hablan del lugar. Cuando los franceses definen la palabra terroir, no es la tierra, no es el clima, es eso, es la tierra, es el clima, pero es la interpretación de las personas sobre eso. Así que hemos trabajado, por ejemplo, con visiones bastante rupturistas. Para los que conocen Piedra Infinita, saben que es una bodega toda construida con materiales del lugar. Fermentamos en vasijas de concreto, hicimos toda una investigación sobre las formas, sobre los revestimientos, sobre bueno, una serie de procesos. Nos apasiona hacer las cosas a veces por caminos diferentes. Miguel desarrolló en los aceites de oliva temas muy interesantes porque saben que el mayor enemigo de un aceite de oliva es el mismo que el vino, la oxidación. Entonces el aceite se extrae primero con una molienda de la aceituna, un amasado que permite que el aceite se libere de las células, y luego una extracción que se hace con medios físicos, o sea, con decanters y centrífugas, para extraer primero separar los líquidos de los sólidos y luego el agua del aceite. Miguel desarrolló con un amigo un método de extracción muy interesante bajo vacío para evitar la oxidación. Ese método lo conservamos, la patente en Argentina nosotros, pero internacionalmente la compró Alfa Laval de Dinamarca, y hoy es uno de los procedimientos de extracción más modernos que hay en la industria olivícola. Así que, es decir, nos interesa mucho la innovación. Por eso les contaba un poco esto de este edificio. O sea, si vamos a generar experiencias, que es lo que buscamos desde el punto de vista de la hospitalidad, para nosotros la construcción de marca es muy importante. ¿Y cómo se construye la marca? Y bueno, que la gente tenga experiencias relacionadas con los productos, que la gente se vincule con el cultivo, se vincule con nuestra gente, con la gastronomía, con una serie de factores. Entonces, es muy importante poder mostrar cosas que además no sean copia de otras cosas, sino que sean cosas que estén conectadas con nuestra historia, con nuestra región. Somos una empresa argentina y mendocina y queremos seguir siéndolo. Una decisión que también tomamos es de enfocarnos en la zona donde vivimos. Vivimos en Mendoza, cultivamos en distintas zonas de Mendoza, pero no buscamos irnos a otras regiones. Muchas veces nos dicen, bueno, ¿por qué no vienen a cultivar a Patagonia o no vienen a cultivar al norte? Hacemos un solo vino en Cafayate y no hacemos más, porque nos interesa estar concentrados dentro de la región donde estamos. Es decir, tanto en el vino, en el aceite de oliva, como en la hospitalidad, lo que nosotros tratamos de transmitir es identidad de nuestra región. Somos de esa región y queremos transmitirle y compartir con la gente vivencias que tienen que ver con lo que nosotros realmente hacemos y sobre lo que hemos desarrollado un expertise. No sé cómo estamos de tiempo, pero a mí me gustaría, y si a ustedes les parece, si hay algunas inquietudes o alguna cosa, porque tampoco quiero aburrirlos contándoles cosas. O sea, me gustaría contar cosas que aporten, que sirvan para compartir una experiencia. En Ahí te acompaño. definitiva,
creo que esto es el propósito y yo les agradezco el que me escuchen y ojalá que pueda de alguna manera transmitir algo que sirva, algo que aporte, algo que sume. Creo que de alguna manera somos colegas y ese sería mi mayor deseo, ¿no? Tenemos una pregunta ahí justamente. Sí, justamente valoro mucho lo que habla sobre la innovación y me gustaría consultar cómo hicieron que esa innovación se viva en el día a día, cómo la desarrollaron, cómo lograron que no sea solamente una preocupación de la dirección, sino que toda la gran familia aporte, ¿verdad?, en el día a día y nuevas ideas. Bien, el tema de la innovación, nosotros nacimos como empresa producto de una innovación. En realidad lo que mi padre hizo en sistemas de riego fue una innovación. En ese momento cuando él empezó, el riego se hacía por acequias, y acequias que muchas veces eran de tierra y se perdía de 100 litros de agua que disponíamos, se perdían 70 y llegaban 30 al cultivo. Nacimos como resultado de una innovación. Y luego eso nos fue llevando, quizás porque por esa realidad y por esa experiencia, nos motiva mucho a hacer cosas de maneras diferentes y por lo menos en mi generación eso se mantuvo y veo a mis hijos con la misma impronta. Y tratamos de estimular dentro de la empresa que la gente innove. Es decir, nuestros gerentes, nuestra gente de confianza tiene autonomía y los proyectos innovadores siempre los consideramos y los evaluamos en profundidad. Estamos además en una época donde las cosas cambian muy rápido. Es decir, yo creo que las empresas tenemos que tener la capacidad y la flexibilidad para sobrevivir a los cambios que se producen tan rápido, ¿no? Decía Darwin que las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las más flexibles. Y entonces creo que las empresas somos organismos que tenemos que tener flexibilidad. Yo creo que no hay una receta en eso, simplemente creo que es una actitud que hay que mantener. Es decir, uno puede tener una actitud proactiva y decir, y cuando alguien propone o cuando se te ocurre una idea, ir adelante, buscar, o uno puede tener una actitud reactiva y decir, mira, acá las cosas se hacen así, te gusta bien, y si no... y creo que lo que hemos desarrollado y está, insisto, en nuestro ADN, es una actitud abierta y dispuesta al cambio y disfrutamos de hacer cambios, disfrutamos de hacer cosas de manera distinta. Sebastián en 2009 creó un área de innovación y desarrollo que ha sido muy positiva. Hoy seguimos trabajando. Yo en el año 1998 hice un área de innovación en variedades. Trajimos cerca de 35 variedades que no existían en Argentina. Trajimos variedades de Portugal, de España, de Italia, de Francia, variedades que todavía cultivamos. Algunas de las que trajimos funcionaron muy bien, otras de las que trajimos las dejamos de cultivar, otras funcionaron mal en una región y las estamos replicando en otra. Bueno, todo ese tipo de cosas a nosotros nos ha servido también mucho en la construcción de la marca y en la vinculación con la gente que consume nuestros productos. Hacíamos durante muchos años en Santa Julia una feria de vinos, en una época que todavía no había grandes ferias de vino. Hoy afortunadamente hay muchos eventos, muchas cosas, y mostrábamos variedades que nadie conocía. En Argentina prácticamente no hay vinos importados. Ahora se está con la apertura de los mercados, hay algo de importación, pero en general la gente consume vino argentino, afortunadamente. No vamos a protestar por eso, pero en definitiva una forma de generar conocimiento fue elaborar variedades que eran conocidas en otros lugares y no en Argentina y poder llegar a los consumidores. Yo insisto, creo que más que una receta es una actitud de apertura y de proactividad, y creo que tenemos que cuidar de no ser reactivos, porque a veces cuando entramos en un área de confort y alguien propone un cambio,
y tenemos que salirnos de ese lugar cómodo y repensarnos, pero es mejor salirse de la comodidad por voluntad propia antes que la realidad te saque por la fuerza, ¿no? Ahí quiero sumar, Pepe. Hay un pilar que hablaste que a mí me parece clave, que quizás también es lo que da el ambiente fértil para esto. Recuerdo, nos conocemos hace más de 20 años realmente también, y en ese proceso vos contabas que también se dieron cuenta de esto de la comunidad, que todo lo que es agricultura en Argentina, los que recogen las uvas o cosechan lo que sea, antes le llamaban golondrinas o le llaman golondrinas, que iban bajando básicamente de Bolivia y bajan toda Argentina hasta llegar a la Patagonia en un momento dependiendo de la cosecha que se cosechaba. Vos habías comentado, según yo recuerdo, que ustedes notaron eso y cómo eso también afecta a la comunidad, afecta a las familias, cómo genera no quiero decir desarraigo exactamente, pero como que afecta a lo que es esa vivencia, ¿verdad? Y contaban ustedes que, bueno, mismo Emma, vos, tu papá, vieron esto también y comenzaron a ver, ok, el que termina de cosechar va a pasar a hacer otra cosa dentro de la bodega. Y para mí eso es demostrar realmente cuidar a la comunidad antes que sea cool. Eh, y creo que eso da también un ambiente fértil para que la gente realmente se dé cuenta lo que uno está queriendo construir y se comprometa distinto, ¿verdad? Entonces yo creo que ese pilar que ustedes hablan desde siempre, yo recuerdo también uno de los primeros eslogans de Santa Julia era sustentable por naturaleza, Sí. y explicaban, no es sustentable por naturaleza hablar de la agricultura, que es lo que uno puede pensar, sino que la sustentabilidad está en la comunidad. La sustentabilidad no es solamente el medio ambiente, es todo lo que genera dentro de eso, ¿verdad? Esta es mi visión muy personal de lo que yo vi en estos más de 20 años de trabajar contigo. Y en la última experiencia noto eso en la gente que los acompaña. Y creo que es un ingrediente que ellos tienen y lo transmiten internamente, quizás consciente o inconscientemente, ¿verdad? Sí, yo creo que lo que decís, si nosotros estamos en actividades que requieren de personas que pongan empeño, que pongan su intelecto, que pongan su trabajo, ¿no? Y una de las cosas que hicimos y que trabajamos hace varios años es la integración de la empresa no solo vertical, sino horizontal. Digo, por ejemplo, nosotros eh, hoy el viñedo es un cultivo que permite, que te obliga a trabajar todo el año, pero tenés cierta estacionalidad en algunos trabajos. Entonces fuimos sumando actividades, por ejemplo, hacemos calefactores para defendernos de las heladas de primavera. En lugar de hacer los calefactores, contratarlos, los hacemos nosotros y absorbemos mano de obra en un momento dado donde tenemos una menor demanda en el cultivo y hacemos esto. O tenemos un equipo y hacemos parte de las construcciones que necesitamos. O ese tipo nos permiten que las personas estén con nosotros todo el año. Tratamos de evitar la temporalidad, porque una persona que tiene trabajo 2 meses y luego tiene que salir a buscar trabajo no puede organizar una familia. O sea, es una persona que la gente necesita tener una base económica para poder ordenarse y para poder proyectarse. Y eso ha sido así y es un tema importante. Y otro aspecto también es que nos hemos ido nutriendo, digamos, en los puestos directivos de mucha gente que se ha formado en la empresa. No todos, porque a veces necesitas o no tenés las capacidades para desarrollar ciertas cosas y también en una organización un poco de sangre nueva viene bien, renueva, remueve un poco cierto nivel de esquemas y demás. Pero eso también es importante que la gente pueda proyectarse y tener una carrera dentro de la propia organización. Hay una pregunta. Buenas tardes. A mí me gustó mucho, o me interesó mucho por lo menos, el modelo de gobernanza del cual usted se refirió, ¿verdad?
Entonces, siendo que acá en Paraguay el 90% de las empresas son empresas familiares de distintos tamaños, pero todas caen más o menos dentro de lo que son las pymes, y Argentina es más o menos similar también, Sí. ¿desde qué posición usted como patriarca, digamos, de la organización, generó esa entrega o esa delegación de responsabilidades con sus hijos, su hija? Porque yo he visto, me ha tocado trabajar en empresas familiares donde no siempre se da con tanta naturalidad eso, y muchas veces quien es el patriarca y tuvo éxito, le cuesta soltar, abrir la mano, desde una posición tal vez de poca humildad o de poca generosidad con la siguiente generación, y termina entregando muy tarde, corriendo el riesgo de que ese legado se pueda romper, ¿verdad? Entonces me pareció que ustedes lo manejaron muy bien. Lo veo a usted una persona joven, sus hijos por la foto son muy jóvenes, ¿verdad? Entonces tienen responsabilidades grandes dentro de una organización que tiene una historia. Sí, bueno, es una pregunta realmente muy buena porque mi experiencia es que en las empresas familiares la responsabilidad de que muchas veces los más jóvenes no se integran es un problema de los más viejos. Y el enemigo lo tenemos adentro y se llama ego. En general, las empresas existen porque alguien hace las cosas bien. Nadie te puede replicar cuando tenés una empresa, la has dirigido y están dando todo bien, y de pronto llega un hijo que no tiene ninguna chapa, nada para mostrar. Recién se está incorporando, a lo sumo ha estudiado. Y entonces el ego nos traiciona y queremos que hagan lo mismo que nosotros hacemos, porque nos fue bien. Entonces queremos que se sumen, pero que no nos rompan los esquemas, que trabajen y que hagan lo que nosotros sabemos que funciona. Y yo creo que las empresas, por la razón que les va bien en un momento, no es la misma razón por la que le irá bien en otro momento. Las realidades cambian. Mi experiencia es que las cabezas más jóvenes están más flexibles y a veces tienen más herramientas para la búsqueda o para la adaptación a nuevas realidades. Entonces yo creo que en esto el abrir espacio implica correr un riesgo, pero el riesgo es inherente a la vida. ¿Quién tiene garantizado los próximos 10 segundos de vida? Nadie. Entonces, muchas veces yo creo que en esta dinámica, dejar los espacios. Para un joven no es tentador hacer lo que ya está hecho, ni de la manera que está hecho. Yo creo que todos pasamos por una etapa de crecimiento y nos motiva mucho más el desafío y sobre todo en ámbitos donde necesitamos emprendedores. Una empresa necesita gente que tenga ganas de correr riesgos, ganas de transitar otros caminos, ganas de buscar cosas. Entonces pretender que los más jóvenes vengan a hacer lo que ya está hecho o como ya está hecho, no deja espacio. Y la verdad que uno tiene elementos para que, digamos, un joven no te va a venir a discutir, porque vos tenés todo para mostrar y él no tiene nada para mostrar. Entonces creo que uno tiene que manejar este enemigo que tenemos, que es el ego, y saber que, digamos, el premio de que las cosas funcionen es muy grande, es muy importante. Porque yo lo he visto, esto que decías, que de pronto hay gente que no larga las riendas y cuando decide largarlas y ya es tarde, porque no permitió que generar los espacios, la formación o lo que fuera, ¿no? O quizás la empresa ya está anquilosada y no puede reactualizarse. Pero creo que tiene que ver con una actitud y no es la actitud de los jóvenes, es la actitud de los que hemos llevado a la empresa a decir, hay una tarea que es
dar el espacio para que la empresa pueda seguir, porque también las empresas no nos pertenecen en el 100%, es decir, podemos ser los dueños, pero administramos un capital social, digo, administramos el trabajo de mucha gente. Y digo, uno tiene que, de alguna manera, tener una actitud de servicio hacia la empresa. Es decir, mi padre tenía una frase pegada en su oficina que decía que la naturaleza se maneja por la obediencia. Es una frase que no era de él, sino de alguien que le había dicho, porque viste cuando cultivás, o cuando sembrás, digo, podés poner la mejor semilla en invierno y no te va a crecer, o sea, tenés que respetar cuando es invierno, cuando es noche, cuando es día, o sea, tenés que respetar las condiciones que la naturaleza te impone. Bueno, en nuestras actividades hay reglas que nosotros no las imponemos, que nuestra sabiduría puede ser interpretarlas para poder adecuarnos y para poder digamos, actuar positivamente en función de ellas. Entonces creo que de alguna manera abrir los espacios, permitir que, digamos, y correr los riesgos que haya que correr y buscar también nuestra sucesión. Y yo creo que muchas veces hay que estar también dispuesto, yo insisto en este concepto de familia, de objetivos y valores. Muchas veces me dicen, ¿y hay otra generación en la familia? Sí, tengo nietos, pero no tengo ningún derecho. Es más, a veces estoy con mi nieto y dice, este es la heredera o el heredero, porque tengo 4 nietas y un nieto. Yo digo, no, se lo digo delante de ellos. Ella, no sé, decidirá qué hará en el futuro, todavía es muy chica o todavía es muy chico. Es decir, tratar de no meter mandatos. Los mandatos generan una reacción. Es decir, la decisión de qué es lo que va a hacer debe ser una decisión de cada uno. Y quizás hay que estar dispuesto a aceptar que otros puedan tomar otros caminos, pero habrá alguien que sea de la familia en el sentido de los objetivos y los valores, más allá de la sangre. Creo que hay que estar dispuesto porque las empresas tienen una vida propia. Y esa falta de mandato, esa libertad, me parece que compromete en términos reales mucho más que el forzar. Parece que va por ahí, no sé si he sido claro. Bien, gracias. Tenemos, sí. Muchas gracias por esta historia maravillosa que nos está comentando. En mi caso, me gustaría conocer los desafíos del inicio de esta historia en comparación a los desafíos de hoy, con este gran crecimiento que ya han tenido y que tienen. Y por último, ¿cuál sería su sueño y cómo ve a la familia Zucardi en los próximos años? Mira, yo creo que, a ver, lo que nos inspiró estos pilares, estas cosas que después volvimos conscientes, pasamos a papel y tratamos de compartir con los colaboradores y tenemos uno de los lemas así de la empresa es que no nos da lo mismo, que tenemos pasión por hacer las cosas de una manera, hacerlas bien. Esta pasión por la calidad, yo cuando empecé en la bodega, la calidad de los vinos que hacíamos en Argentina, hoy me pongo colorado, ¿viste? De pensar lo que hacíamos. Hemos aprendido un montón y la verdad que a veces el coraje deriva de la inconsciencia. A medida que uno toma conciencia no se anima a hacer ciertas cosas, a veces sí, ¿no? A veces uno dice soy corajudo, no, sos inconsciente. Y a mí me parece, mira, en nuestro caso nos sentimos muy profundamente ligados a nuestra tierra. Yo siempre tuve un sueño de hacer mejor calidad. Y confieso que capaz que en un momento no tenía idea, cuando salía la primera, me acuerdo fui a una feria de vinos en Francia en el año 91
Y bueno, para mí era como, y la vitivinicultura era esta sala en mi mente, y cuando fui a esa feria que había más de 20 países que exponían y productores, era como que me corrieron esa pared y atrás había una cancha de fútbol, una cosa que excedía totalmente lo que yo sentía y lo que yo conocía en ese momento. Además, Argentina era un país muy cerrado, no salíamos a ningún lado, no interactuábamos. La convertibilidad fue la primera etapa económica que nos permitió de alguna manera interactuar. Yo creo que lo que nos lleva y la motivación, digamos, de base, primero que, no sé, el vino es una forma de vivir. Yo siempre digo que siento que hacemos algo bueno por nosotros y por los demás, que el vino establece un vínculo, que el vino, y que es una identidad de país. A mí me toca muchas veces comunicar el vino argentino en muchos países y uno lo primero que habla es de su país. Digo, no es el caso acá porque somos vecinos, nos recontra conocemos, somos lo mismo, pero cuando uno le toca y uno habla con orgullo de su región, de su país, de su gente, y eso a mí me motiva mucho. Y yo siempre también, una de las cosas que creo que las empresas debemos tener propósitos. Y siempre digo, y lo hablamos, que la rentabilidad no es nuestro objetivo. Muchas veces te miran y dicen, este me está mintiendo. Y yo lo creo, les digo siempre, miren, la rentabilidad no es un objetivo, es una condición. La rentabilidad es a las empresas lo que la respiración es a las personas. Si no respiramos 2 minutos, nos morimos. Ya no hay nada más importante que respirar, pero no vivimos para eso. O sea, a partir de respirar podemos hacer muchas cosas. Lo mismo una empresa, a partir de ser rentable, puede invertir, puede reinventarse, puede crecer, puede hacer muchas cosas. Nosotros funcionamos como una empresa de reinversión total. Eso que ganamos lo volvemos a poner en la actividad. Y la verdad que nos gusta lo que hacemos, o sea, lo hacemos con mucha pasión, con mucha dedicación y nos gusta mucho, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con cómo nos vemos a futuro. Yo no creo que ser más grande es ser mejor. Yo creo que uno debe... No tenemos proyectos de crecimiento indefinido. Hemos crecido, tenemos posibilidades y el crecimiento en lo cuantitativo a veces tiene que tener un límite, a veces lo que uno pueda manejar adecuadamente. Sí, en crecimiento cualitativo no debe haber límite. La ambición, yo me acuerdo en aquella feria cuando fui y yo miraba grandes regiones del mundo y sus vinos y la verdad que es como dice el tango, con la ñata contra el vidrio, ¿viste? Miraba desde afuera y decía, me parecía algo inalcanzable. Y hoy, viste, hemos desarrollado y ser parte, y estoy convencido que lo que estamos haciendo y que estamos en una zona de clase mundial para producir alta calidad y demás, a mí esas cosas me movilizan mucho. Y siempre pensé que si uno hace cosas por su región, mis hijos, mis nietos, todos vivimos en Mendoza y la verdad que no nos queremos ir. Y yo siempre pensaba en grandes zonas vitivinícolas del mundo y yo decía, bueno, cuando nace un chico en Burdeos o en Borgoña, viene con un pan bajo el brazo porque son regiones que tienen prestigio y ese prestigio les ayuda a vender y a tener una actividad económica que los soporta y que genera una sociedad próspera, ¿no? Y para mí contribuir a eso, a la imagen de la región, a generar un trabajo sostenible, para mí veo la empresa en el futuro contribuyendo a este tipo de cosas, ¿no? Y trabajando en esa dirección. Y trabajando en mejorar calidad. Y esto que hablamos, no solo la calidad del producto, sino la calidad de cómo lo gestionamos, de cómo lo hacemos. Me parece que es como una
Y en esta actividad en el vino es como una cebolla, uno saca una capa y hay otra, y hay otra. Nunca terminás. Siempre hay un punto de mejora, un punto de desarrollo más. Y bueno, eso lo veo un poco así, ¿no? De todos modos, hoy definen más la generación que están mis hijos que yo mismo. O sea, me he propuesto también una cosa, que es no... Yo creo que las relaciones saludables se construyen cuando cada uno se hace cargo de su ambición. Creo que cuando uno quiere que otros se hagan cargo de la ambición de uno y hagan lo que uno quiere para eso, se generan relaciones que no son sanas. Yo creo que las relaciones sanas se construyen sobre que cada uno se hace cargo de lo que quiere. Entonces yo puedo compartir un objetivo con otras personas, pero quizás no es sano, por ejemplo, hoy suponte que yo quisiera crecer la empresa más allá de lo que mis hijos quieren hacer. No me siento con derecho a hacerlo, porque estoy en una etapa donde también es una etapa más reflexiva y también es una etapa donde la energía que tenés es menor y entonces ponerle fichas a mis hijos para que hagan algo que a mí me gustaría, pero que yo no estoy en condiciones o no quiero o no puedo hacer, no me parece sano. Parece que cada uno se tiene que hacer cargo de sus proyectos y de sus aspiraciones. Sí se puede compartir, pero me parece que es muy importante también eso, generar digamos, comunidad o conjunto de personas con las cosas muy claras. Es decir, ¿qué queremos hacer? Y bueno, podemos compartir un proyecto, pero no me siento como, viste, porque a veces también uno como padre tiene un cierto ascendiente, volver consciente que ese ascendiente pueda servir para cosas que le sirvan al otro, no que le sirvan a uno. No sé si me explico. No, ninguna obra humana es trascendente. Yo cuando veo la cordillera de los Andes y digo tiene 145 millones de años, lo digo y es anecdótico para ver el proceso de formación de los suelos y todo eso, pero en mi cabeza 145 millones de años no existe porque la vida nuestra es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces, la obra más grande humana al lado de la naturaleza es nada. Y me hace gracia cuando la gente dice vamos a salvar el planeta. El planeta, si seguimos molestándolo, nos borra y en 100.000 años acá nadie sabe que hubo seres humanos, porque nada de lo que hemos hecho va a quedar. Entonces creo que en eso también es una posición que es importante pensar un poco en esos términos, de no traducir o no tratar de que otros se hagan cargo de las ambiciones que tenemos, ¿no? Pepe. Buenas noches. Realmente un lujo tenerte esta noche acá. Una historia muy inspiradora y felicitaciones por eso. Gracias. ¿Qué sentís a pesar de, o sumando todo este recorrido tan importante que ya hiciste hasta ahora? ¿Qué sentís que te falta? ¿Qué aspirás? Si hay algo que todavía aspirás y que tenés un pendiente. Y por otro lado, si bien dijiste que no vas a imponer nada a los nietos, así como tampoco hiciste con tus hijos, desde tu nuevo rol en la empresa y tu rol de abuelo, ¿qué acciones haces como para inspirarles a ellos para que tengan esa pasión, esa visión, ese compromiso, independientemente a lo que ellos elijan hacer? Perfecto. Mira, yo, a ver, a mí me gusta lo que hago. Me levanto con ganas de trabajar, de hacer cosas. No pienso en retirarme. En broma decimos que en la empresa no tenemos sistema de retiro.
Y vos sabés que la historia, mi padre murió a los 93 años y los últimos 3 años no estuvo bien, pero hasta los 90 años ibas y lo veías en el viñedo. Él cuando cumplió 70, nos sentamos y me dijo, mira, yo voy a seguir trabajando y te voy a ayudar en todo lo que pueda, pero no quiero compromisos, no quiero reuniones, no quiero obligaciones. Te ayudo en todo lo que pueda. Y así lo hicimos. Y se dedicó, él le gustaba mucho desarrollar temas. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos instalaciones de redes antigranizo para los viñedos o esto que les comentaba de las defensas de helada, temas técnicos le encantaban. Y se dedicó a eso y hizo grandes aportes. Mi madre vivió hasta los 94 años y trabajó hasta los 94 años. Ella dedicó 3 años que mi padre no estuvo bien, se dedicó íntegramente a él. Cuando él murió, volvió a la empresa y encontró su lugar en esta fundación que creamos para todos los temas educativos. Y trabajó hasta que empezó la pandemia. Y la pandemia, un día me dijo, había pasado un mes de la pandemia, me dijo, mira, es hora de irme, me dijo. No era para ella estar encerrada, no ver a su familia. Yo la veía todo el tiempo, pero el médico le decía que no, Mema, no vea a los hijos, los nietos, los nietos, los bisnietos. Bueno, así que un poco tenemos esa impronta de decir, bueno, el trabajo como una forma de vivir y no el trabajo, el mismo trabajo. Tenemos que ir adecuándonos a las capacidades que tenemos. O sea, la vida te va cambiando, te va dando capacidades y vas perdiendo otras. Entonces, lo que yo trato y lo que sueño es con poder seguir trabajando, seguir relacionado con la gente que quiero, y sobre todo me desvela no ser un obstáculo, ¿no? Es decir, en ninguna cosa convertirme en un obstáculo. Me parece que cuando uno quiere hacer cosas que por distintos motivos ya no puedes hacer, hay un riesgo de convertirse en un obstáculo, ¿no? Si pudiera, mi ambición es bastante sencilla, pero muy ambiciosa, que el tiempo que me toque vivir me pueda valer por mí mismo. O sea, no tener habilidades y capacidades para manejarme, ¿no? No ser una carga para nadie. Y poder valerme, porque creo que la vida tiene sentido en esas condiciones. A veces, no sé, son las cosas que pienso, pero no tengo como, desde el punto de vista empresario, decir, qué sé yo, nos van llevando las cosas que vamos haciendo, nos van abriendo posibilidades, y la verdad que hay un montón de proyectos, pero bueno, no son hoy las cosas las que me motivan más, me motiva todo el sistema de relación, ¿no? Pepe. Sí. Primero que nada, creo que uno de los legados más lindos que me ha tocado la oportunidad de conocer es la humildad que tienen tus hijos, ¿verdad? Sebastián, tanto Julia como Miguel. Y te quiero hacer una pregunta para que nos compartas sobre la gestión de los errores de la tercera generación que sería. O sea, según yo tengo entendida, la historia de Piedra Infinita hace referencia a una piedra que nunca dejaba de salir sobre un proyecto que tu hijo se lanzó y que cómo uno sostiene esa innovación también, hasta cuándo decir como padre, basta, creo que acá metimos la pata, ¿verdad? Y cómo continuar con eso. Y después también los proyectos que van tomando un curso independiente a la familia, como La Fuerza Bermud también de Sebastián, ¿verdad? Entonces quiero escuchar un poco de esa parte de la dinámica, si es posible. Buenísimo. Felicitaciones. No, nos pasó, bueno, lo que comentaba de Piedra Infinita. Sebastián se encantó con una tierra que no estaba cultivada, que estaba frente a una finca que ya estábamos haciendo, y era muy pedregosa. Entonces dice, mirá, tenemos que comprar esta tierra, me encantaría plantarla.
Digo, mirá, se va mucha piedra acá, va a ser, ¿lo has pensado? Bueno, volvió, dice, calculo que vamos a sacar unos 300 camiones de piedra y podemos cultivar. Empezamos, compramos la tierra, empezamos a hacerlo, salieron más de 1000 camiones de piedra y no se terminaba nunca, ¿viste? De ahí el nombre, conocimos un poema en ese tiempo que se llama Piedra Infinita, de un autor mendocino, que había un poema que se había escrito en el año 1940, un autor que se llama Jorge Enrique Ramponín, y llamamos a la finca Piedra Infinita. Yo en broma, cuando hablamos con Sebastián, le digo, mirá, me parece que vos calculaste bien, pero a mí no me dijiste la verdad, le digo. Pues tenías tantas ganas de cultivar esa tierra que si me decías 1000 camionadas no la comprábamos. Así que a veces, viste, lo que parece un error, esa ha sido una finca fundamental en el desarrollo. Es decir, los vinos que hemos hecho ahí, las calidades que esa zona te da son maravillosas. Y luego surgen proyectos, porque nosotros en La Fuerza somos socios al 25%, tenemos 3 otros socios, es un vermú, es decir, el vermú es una bebida, es un vino que se viene de alguna manera reinventando. En Argentina se tomaba mucho vermut, se perdió, y se perdió en gran parte por la mala calidad de los vermut que se hacían, porque como se utilizan hierbas infusionadas en vino, se usaban vinos de pésima calidad, y bueno, la gente no es tonta, tiene paladar, y si no le das calidad, la gente cambia. Y empezamos con un proyecto de hacer vermut de alta calidad, con vinos de buena calidad y con hierbas de la montaña y un montón de cosas. Y bueno, y fue un proyecto en el que en realidad ya son proyectos donde a mí me encanta sumarme, y en eso estamos haciendo, bueno, un poco de... Tenemos un bar y una pizzería en Buenos Aires y nos sirve mucho para entender cosas del mercado y demás, pero bueno, esa diversidad de temas también nos ayuda mucho en toda la gestión. A veces muchas veces no haces para cada cosa que vas a hacer un súper estudio de mercado, hacer prueba y error, ¿viste? Y a veces en esto y en el tamaño de empresa que nosotros somos, a veces la prueba y error te resulta más contundente y más barata que el super estudio de mercado, que a veces, a pesar de que inviertas mucho, después la realidad te lo tiene que validar, ¿no? Así que bueno, se ha dado ese ADN, digamos, de innovar, de la búsqueda, está, y por ejemplo en ese proyecto de La Fuerza el que participa es Sebastián, pero en realidad la participación es de la familia, ¿no? Entonces acordamos que Sebastián sería quien participa en nombre de la familia, pero de alguna manera estamos todos, ¿no? Por otro lado, Sebastián inició un proyecto en el Valle de Calingasta, al norte de Mendoza, en San Juan, y es un proyecto de poner en valor un viñedo antiguo, un viñedo de 80 años, con variedades, digamos, muy antiguas. Y ese fue un proyecto, ese es de él, pero el proceso fue un proceso muy transparente. Es decir, bueno, mira, Sebastián sentó con sus hermanos, conmigo, y dijo, mira, yo quiero hacer este proyecto, es así, esto, lo hago con mi mujer y con un amigo y su mujer, y ¿ustedes qué piensan? ¿Pueden? O sea, de alguna manera pidió permiso, de decir, bueno, si ustedes están de acuerdo, yo lo hago porque lo quiero hacer, pero no fue una imposición de decir, mira, yo lo voy a hacer, porque y es un proyecto que es muy útil al conjunto de la familia, porque nos permite explorar otras cosas que sirven también para el proyecto general de la familia. Entonces, bueno, digamos, esa flexibilidad que podemos tener, pero a su vez sin ir en contra de los objetivos comunes, ¿no? Creo que eso es un punto importante, ¿no? Te sumo ahí algo que me habías comentado. En noviembre del 2022, después de una visita, me llevaste a conocer la finca Agua de Jarilla. Una finca nueva que tienen. ¿Y por qué digo esto? Porque es parte de la innovación y es parte de esa mirada que realmente no es que le doy sacar nomás, sino que me consta vivirlo.
que él se suma a proyectos de sus hijos, porque me muestra así, sí, compramos esta parte, estamos invirtiendo, y él dice, yo nunca voy a ver el rédito de esta inversión, esto es para Sebastián y mis hijos, o sea, no es una cuestión que dicen, o sea, la apuesta es construir a futuro pensando a sumarse a esos proyectos, y creo que ahí está también parte del permiso de construir futuro que tienen los hijos, ¿verdad? Sí, yo creo, vos sabés que el poder proyectarse en el trabajo de gente más joven a mí me ha dado mucha satisfacción. La verdad que les agradezco a ellos digamos, la iniciativa, la entrega, las ideas, porque es muy bueno moverse cuando hay proyectos, cuando hay... yo creo que, a ver, lo que a uno lo motiva es hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. Así que yo, en lugar de ser un sensor de lo que pueden hacer mis hijos o actuar como digamos, como alguien que los sujeta, me encanta que me hagan parte de sus proyectos y trato de sumar. Y a esta altura de la vida ya no hay más padre e hijo, somos amigos y somos colegas en el trabajo, y jamás decir, mira, yo tengo experiencia, ya está, somos adultos, cada uno tener una relación absolutamente horizontal, porque cuando empieza, viste, que uno hace valer la autoridad, porque yo soy tu padre, yo tuve mucha experiencia, las cosas se distorsionan. Discutamos las cosas en función de los objetivos. Mira, eso creo que hay que hacerlo porque contribuye, o no, mira, eso no lo hagamos porque no contribuye a los objetivos que nos hemos puesto, y demostrarle al otro o que el otro te demuestre, ¿no? O sea, estar dispuesto a convencer o ser convencido, porque así se construyen los consensos, o a encontrar puntos de acuerdo donde se enriquece la discusión y de un desacuerdo salen cosas muy interesantes. O sea, a mí no me preocupan los desacuerdos cuando el objetivo y los valores son compartidos, porque nos vamos a poner de acuerdo. Me preocupa cuando hay objetivos que no son que no están sobre la mesa. Si estamos en un grupo y alguien tiene un objetivo que no está explicitado y no está sobre la mesa, o se mueve con otros valores, ahí estamos en problemas. Tenemos espacio para una pregunta más. Después. Me toca a mí la pregunta final. Seguramente voy a recibir la respuesta más breve. Usted, señor Pepe, habla mucho de proyectos. Mi pregunta va enfocada a algo que estoy segura que no es un proyecto, sino una realidad. Con la cantidad de sellos que tienen sus vinos, ¿cómo enfocan ustedes como empresa la apertura o la penetración en nichos de mercados o mercados nuevos, principalmente en países que son vitivinícolas por experiencia o regiones, ¿verdad? ¿Les interesa penetrar Baja California, el Valle de Guadalupe, a lo mejor Francia, donde están? ¿O no están tan enfocados en eso, sino más bien en un volumen de cantidad de países, o a lo mejor en una presencia más nacional en Argentina? Estamos trabajando en ambos sentidos, en el desarrollo del mercado argentino, donde tenemos mucho por hacer, y en los mercados de exportación. No sé si te entendí bien, o sea, dije antes que nos enfocábamos mucho en Mendoza, que hoy no teníamos interés en desarrollar actividades o crecer la empresa en otros lugares, en otras zonas vitivinícolas. Eso no, pero sí, los mercados sí. Una marca necesita tener distribución. Es muy importante, digo, hay 3 elementos que son indispensables para una marca: la calidad, el conocimiento, la difusión y la distribución. Y sí nos interesa porque a nuestro cliente lo tenemos que acompañar, o sea, el vino tiene que estar donde nuestros clientes van. Así que sí nos interesa, y muchas veces le ponemos foco a mercados muy pequeñitos, pero nos interesa estar. O sea, yo siempre digo que no, y con los clientes, no es lo que define la calidad de un cliente, no es el tamaño, sino la continuidad.
Nosotros como agricultores tenemos que vender una cosecha cada año. Entonces es importante la continuidad. A veces tenés un cliente pequeño pero continuo y es muy valioso. Y a veces tenés un cliente grande pero discontinuo y no te sirve para desarrollarte. Entonces sí, pero sí buscamos y a veces estamos en 70 países y qué sé yo, el último uno de los últimos que entramos fue Nepal, por ejemplo, que no hay una cultura de vino, pero tienen todos los Himalayas y ahí van gente de todo el mundo, entonces que te encuentren tu vino es importante y hay que estar, ¿viste? Entonces, y a mí eso me encanta, por ejemplo, es decir, no mido en cuánto va a generar ese mercado, sino en lo importante que es para la marca tener una distribución global, ¿no? No sé si te contesté. Bueno, Muchas gracias. bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias, Pepe. Una cosita antes, como este capítulo de experiencias exitosas, agradezco mucho. Hablábamos también de la importancia de compartir con pares, ¿verdad? Que, bueno, parte de esto se trata de eso. No solamente el éxito, sino la realidad de la experiencia. Así que muchas gracias nuevamente en nombre del club. Personalmente, sabes el aprecio que te tengo. Los años que trabajamos no son solamente negocios. Así que gracias por eso. Y ahora vamos a pasar a manos de Luis, que nos va a guiar un par de cosas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos, Cristian. Muchas gracias por el interés. Y ojalá nos puedan visitar. Nos encanta que nos visiten y estamos... Bueno, no, pueden ir se organiza un viaje ya. Organizamos un charter. Sí, vamos. Tuyo. Bueno, gracias, Pepe. Muchas gracias a ustedes. Un honor tenerlo acá y buenísima la charla. A los socios que preguntaron también muchas gracias por el tiempo y por quedarse más de lo que estaba estipulado. Fueron respuestas buenísimas, así que aprendimos mucho. Me quedo con todo el trabajo que le ayuda a las personas a brindarle un poco de esperanza después de cosecha, que el trabajo dignifica y eso es lo mejor que uno puede dejar como legado también. Y ojalá que sus nietos y sus nietas sigan su misma huella. Ojalá. Sinceramente. Pero bueno, sin presiones. Ahora sí le invito a mis colegas a Milena, a los chicos de London para el sorteo. ¿Qué opina, don Pepe? ¿Hacemos la caja o hacemos uno? ¿Qué opina? ¿Para que ganen más? La caja. Hacemos la caja más significativa. Dale, perfecto. Sí, me parece. Vamos con la caja entonces. Acá viene un Yo aplauso porque para tiene las la chicas. firma la caja, entonces la caja queda vacía, no tiene sentido. Por favor. Ponete acá en el medio, vos sos chiquita y te van a ver ahí. Tenemos un sorteo. Jasmina es unos sorteos súper tecnológicos. A ver, Gustavo Co, no. Marcelo Codas, puede ser, no es director, puede ser. Giuliano Feliciangeli. Bien. Bien, Giuliano, socio nuevo, Armamos la una caja. agencia de viajes. A ver, Esta, ¿verdad? ponemos. Vamos a hacer un sorteo ponemos los con tu cubitos. agencia para un viaje a Mendoza. Gracias, Mila. Hacemos. Entonces, Ahí está. Felicidades. ahí le pasó a Pepe. Ahí ¿Puede va. bajar acá, Pepe? Cuidado, sí. Sí, ahí voy. Así en el medio, aquí hacen la fotito. Usted en el medio, Pepe. Y vos acá. Pero, Acá. Y usted acá. perfecto. Ahí vamos con la foto. Bueno, un gran placer. Bueno. Eso veremos, ¿no es cierto? El vino siempre se disfruta compartido. Viste que es el mejor vino nunca te lo tomás solo, pero tampoco te lo tomás con cualquiera. Cierto. Hay dos condiciones, alguien a quien querés y alguien que tiene más o menos tu nivel de apreciación. Viste, por ahí tenés una tía que querés un montón, pero hay otro vino para ese encuentro porque por ahí la tía le da lo mismo. No me esperaba, muchas gracias. Bueno, un placer. Felicidades, Juliano. Vamos para la foto. Bueno, me alegra. Gracias. Dale. Ahí está. Ahora medio, le al medio. convoco a Bueno, mi dale. presidente que venga acá, por favor, a mi izquierda, Laura. Pedimos que quede Pepe con Cristian ahí. Juliano, próximo. Gracias, Juliano. Gracias, Juliano. No, por favor, gracias. Vamos a ¿Ibas al sacar, medio, Laura?
¿Vas al medio? Sí, vas al medio para entregar. Para la foto. Ah, Yo ya. le tengo que mostrar la Me sacó la... Sorpresa. Creo que Sí, ni mi sí. presidente sabe. Ahí Mónica viene como backup. Total. Cristian, adelante. Tranquilo, estamos bien, estamos súper bien. No, la credencial tiene que quedar para la encuesta, no se olviden, por favor. Usted al medio, Pepe. Pepe, con la presidenta dijimos hoy qué le regalamos. Y pensamos un par de cosas que corbata vi que no usa. ¿Está bien? Yo suelo usar, pero hoy no me puse por usted. Entonces me dijo Laura un obsequio y esto es un pequeño pedacito de tierra guaraní, que las franjas que están pintadas o serigrafiadas en esta camiseta significan la tierra colorada que apretan los agricultores con las manos, que pueden forjar suelo, tierra, cosecha. Y mediante esa cosecha las vacas pueden pastar y maridar con sus vinos. Un aplauso para Pepe. Laura. Bueno, la verdad agradecerte de vuelta ya unas palabras breves porque ya todos están apurados para ir a probar. Pero de verdad un placer escucharte. Para todos los que pertenecemos a empresas familiares, tus palabras calan tan hondo porque nos vemos graficado con las caras de nuestros seres queridos en cada una de las historias que contás. Cuando hablaste de tus padres realmente me emocionó que tu madre haya estado ahí hasta los 94, que tu padre haya trabajado hasta los 90. Eso denota la pasión que tienen todos ustedes y que tus hijos y tus nietos ojalá puedan seguir con tus mismas ganas y amor a la tierra mendocina. Ahora el desafío de Cristian y ya enfrente a todos hacemos el grupo para el año que viene porque hay que darle continuidad a este aprendizaje. Muy bienvenido.